su luz. Viene anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Buenos días, iglesia, y feliz Navidad. Dios los bendiga. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor. Entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Bienvenidos, iglesia. Conectémonos con una palabra de Dios en esta Navidad. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, Iglesia Casa de Bendición. Hoy es el día que hizo el Señor, un día lleno de alegría, un día lleno de gozo, aunque las circunstancias a veces nos muestran lo contrario. Así dice la palabra y creemos a la palabra. Como ustedes ven, nuestro escenario está navideño y de una vez les quiero mandar una feliz Navidad, porque este no sale el jueves, eso es un día domingo, porque el jueves no hay prédica, pero los devocionales vamos a seguir mandando como siempre. Así que una feliz Navidad, iglesia. Gracias por estar siempre con nosotros, con la iglesia. Gracias por estar con la gente que está ayudando. Gracias por estar ahí presente. Aunque muchas veces no nos metamos a YouTube, pero usted sé que cuando tiene la posibilidad se puede conectar. Así que ojalá que hoy día domingo se esté conectando rápidamente, porque es de Navidad la prédica. Así que muchísimas felicitaciones a todos, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los que están, a Josué que está en Estados Unidos, hijo, una feliz Navidad, a Andrea, a todos los que se están conectando, que son de otras ciudades, una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Esta es una palabra que siempre lo he dicho, sale del corazón de Dios, pero hay una pregunta a mi vida y yo quería que el Señor nos hablara y nos dijera, porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Si Dios no me habla, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Y hay algunas personas que tenemos la posibilidad de escuchar la voz de Dios porque hemos sido llamadas, predestinadas para un propósito muy grande, pero hay otras personas que no pueden escuchar la voz de Dios audiblemente, sino a través de la palabra. Entonces yo comencé a orarle al Señor y decirle, bueno, ¿qué tú quieres para esta Navidad? Así que el Señor nos está hablando directamente a nuestro corazón y queremos que cada integrante de la iglesia como cuerpo de Cristo entienda lo que Dios está hablando, entendamos lo que Dios nos está diciendo. Este año fue un examen final que Dios hizo en nuestra vida de todos los años que hemos caminado con Él. Y algunos pasaron en rojo, otros pasaron raspando, otros se quedaron, otros están así en la última habilitando materias
las áreas de nuestra vida que Dios quiere que pasemos. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra, a Hechos 24, versículo 16. Esta es la Nueva Traducción Viviente, que me gusta muchísimo porque es muy entendible. Y dice así, dice: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Y vamos a ir a Primera de Timoteo porque se entrelaza. Primera de Timoteo 1:19 dice: aférrate a tu fe, aferra a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba sus conciencias y como resultado su fe naufragó. Entonces, lo que el Señor nos trae para esta Navidad es nuestra brújula, mi conciencia. Ese es el tema de esta charla, de esta prédica, de esta enseñanza, nuestra brújula, mi conciencia. Y vamos a ir a una ilustración. Entonces, había una vez un barco que iba a la deriva de manera inquietante y se acercaba peligrosamente a las orillas escarpadas. Al buscar la razón, la tripulación se dio cuenta de que la brújula ya no indicaba exactamente el norte. Entonces, ¿cuál era la causa de esta anomalía? Fue necesario registrar todos los camarotes alrededor del puesto de mando para descubrirla. Encontraron que era una gruesa pieza metálica y imantada que un pasajero había traído a su camarote sin que la tripulación lo supiera. Había falseado, escuchen, la brújula, poniendo así en peligro al barco entero. La conciencia puede ser comparada con una brújula. Normalmente el Señor Jesús tiene el control de todo lo que pasa en nuestro corazón. Nos orienta hacia el bien, nos deja oír una voz interior cuando actuamos mal. Hace que nos sintamos incómodos en situaciones equivocadas, pero como la brújula de nuestro relato, la conciencia puede ser falseada, perturbando así nuestro juicio. Y eso es lo que ha pasado en esta pandemia y en este año 2020. Entonces, la conciencia, estoy solamente en la introducción, la conciencia vamos a definirla como nosotros la interpretamos, es como una voz en nuestro interior, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. La palabra griega en la Biblia se traduce conciencia, que significa el conocimiento que uno tiene de sí mismo. Cuando nuestra conciencia funciona bien, nos ayuda a examinar con honradez la clase de personas que somos. ¿Cómo así? Es decir, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos pueden guiarnos hacia lo que está bien y apartarnos de lo que está mal. Además, puede hacer que nos alegremos cuando tomamos una buena decisión o que nos sintamos culpables cuando tomamos una mala decisión. Así vamos a ver 4 aspectos de nuestra brújula, mi conciencia. El aspecto número 1. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia del hombre corresponde a la naturaleza humana creada por Dios y lo capacita para que sepa lo que Dios justifica y lo que Dios condena. Dios nos mandó con conciencia para que discernamos nosotros y miremos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es justo y qué es lo que no le agrada a Dios. Esa es nuestra conciencia en nuestro interior. La función de nuestra conciencia es hacernos saber cada vez que pecamos, ofendemos a Dios u ofendemos a otros o a nuestro prójimo. Actúa como una alarma contra incendios que suena cuando estamos mal y permanece en silencio cuando no tenemos ningún problema con Dios. Ella puede estar calladita y cuando actuamos mal es como una alarma contra incendios. Ahora, todos hemos escuchado la voz de nuestra conciencia cuando pecamos o hemos hecho algo que no corresponde con la naturaleza justa y amorosa de Dios. Nuestra conciencia nos redarguye. No importa cuándo intentemos suprimir esa voz o nos esforcemos por tener la razón en nuestras acciones, la conciencia persiste en condenarnos.
Esto es algo bueno. De otra manera, seríamos como una casa sin alarma contra incendios, no nos daríamos cuenta de que estamos siendo desaprobados por Dios y nuestra conciencia nos deja saber en qué términos bien claros es lo que Dios condena o es lo que Dios está aprobando. Esa es la conciencia. Dios nos mandó a nosotros con conciencia y Dios la capacitó a la conciencia para que cuando nosotros hagamos algo malo, esa voz en nuestro interior nos haga sentir culpables, nos haga sentir incómodos y sabemos que estamos actuando mal. O cuando estamos haciendo algo bueno, también tenemos una paz en nuestro interior y nos hace sentir que estamos bien, que hemos tomado una buena decisión y que estamos en el camino correcto. Esa es la conciencia. Ahora, el segundo punto, ¿qué valor entonces tiene la conciencia? Vamos a ver, no tener en cuenta nuestra alarma interna puede acarrear consecuencias graves. Alguien dijo lo siguiente. Entonces la conciencia es el sistema de alerta de Dios para ponernos sobre aviso acerca de un peligro potencial. Este sistema monitorea nuestras emociones, nuestra mente y nuestra conducta. Ahora, nuestra conciencia funciona de manera parecida a un sistema de radar. Quería hacerles entender con este ejemplo, que nos anuncia posibles dificultades, a menudo sin identificar concretamente el problema, pero está diciendo que hay dificultades. Los principios y las normas, escuchen bien, los principios y las normas que tengamos determinarán la sensibilidad de nuestra conciencia. Si nosotros no tenemos principios, si nosotros no tenemos valores, acarreamos grandes consecuencias en nuestra conciencia. Por ejemplo, si creemos que mentir es malo, sonará una alarma cuando empecemos a negar la verdad. Nos sentiremos incómodos. Pero si pensamos que la mentira es defendible, que entre comillas es bueno lo que yo voy a hacer, porque esa mentira no va a desunir y nosotros miramos argumentos y justificamos con los argumentos, entonces la alarma se mantendrá callada. Esto es como los celulares. Cuando nosotros sabemos manejar un celular bien, el celular funciona. Pero cuando nosotros no sabemos manejar un celular, nosotros mismos dañamos un aparato que ha sido diseñado para comunicarnos, que ha sido diseñado para tomar fotos y nosotros podemos dañar ese aparato. Lo mismo pasa con nuestra conciencia. Cuando está programada con la verdad de la palabra de Dios, mire que es importante que leamos la palabra. Este tiempo, ¿por qué no hemos leído la palabra? Porque no nos queda tiempo. Primero era porque nos quedaba mucho tiempo en la casa, entonces lo ocupábamos en hacer oficio, cuando nos tuvieron encerrados completamente. Y la excusa de nosotros con Dios, no Señor, es que tengo que lavar, cocinar, planchar, atender a mi esposo, atender los hijos, atender el aseo de la casa. Pero cuando nos abrieron un poco para que podamos salir, entonces la siguiente argumento delante de Dios, Señor, es que ahora no me queda tiempo porque tengo que salir, porque tengo que trabajar, porque tengo que ir a comprar el mercado, porque. Entonces no leemos la palabra. Y si no leemos la palabra, quiero decir, amada iglesia, mira lo que pasa con nuestra conciencia. Y este año hemos fallado delante del Señor porque no hemos leído la palabra, porque no tenemos un hábito de leer la palabra. Y si lo veníamos teniendo, lo abolimos por completo y le metemos la culpa a la pandemia. Ahora todo es pandemia. Sí, todo es metiéndole la culpa a la pandemia. Y Dios quiere que seamos responsables nosotros de lo que estamos haciendo desde delante del Señor. Entonces, cuando está programada con la verdad de la palabra de Dios, la conciencia tiene un gran valor para el cristiano. Detecta las desviaciones de las normas del Señor y envía una advertencia. ¿A dónde la envía? El Espíritu Santo usa la señal para llamar nuestra atención. Entonces revela cuál es el problema, nos da entendimiento en cuanto al mismo problema y nos muestra qué es lo correcto y qué es lo que debemos hacer. Porque tenemos valores, porque hemos sido formados con valores y normas y eso nos ayuda con la lectura de la palabra. Nos guía, después nos guía a unos versículos bíblicos.
aplicables que pueden arrojar luz sobre nuestra situación y muestra las consecuencias de una decisión equivocada. Y entonces nosotros decimos, ay, la mente me habló de tal versículo. No es la mente, es su conciencia. Que Dios la maneja y la envía hacia ese versículo, porque a través de ese versículo usted va a tener una luz que antes no miraba y va a decir, ahora sí lo entiendo porque antes no lo entendía. Pero todo esto hace en el libre albedrío de nosotros. Si queremos hacer lo correcto, tenemos que seguir estos pasos. Si no queremos hacer lo correcto, entonces tendremos graves consecuencias. Entonces, cuando su conciencia le pone sobre aviso, ¿se detiene y presta atención o sigue en el mismo camino? Te lo digo a ti, iglesia. Rechazar la alarma de su conciencia puede disminuir la eficacia de esta para evitarte problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pídale a Dios que le ayude a programar su alarma interna con su verdad y que agudice su capacidad de escucharla. Cuando yo sé qué es lo que dice la palabra y que la palabra es verdad sobre mi vida y yo tengo una vivencia de la palabra sobre mi vida y luego no hago caso, las consecuencias son garrafales y nosotros debemos de asumir la responsabilidad de nuestras consecuencias. A veces yo le digo, Señor, tú cometiste un grave error mandándonos el libre albedrío. Pero Dios habla a mi corazón y Él quiere que nosotros tengamos nuestras propias decisiones, que le amemos con mi decisión. Amar es una decisión. Yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido salir adelante. Y el Señor no quería robots. Pero este libre albedrío, el enemigo lo ha usado para libertinaje y para que nosotros usemos la libertad como libertinaje. Y a lo malo le llamemos bueno y a lo bueno le llamemos anticuado. Y es lo que el Señor en esta Navidad quiere que nosotros entendamos. Ahora, ya entendimos qué es la conciencia, ya entendimos el valor de la conciencia. Ahora, esto, lo que les voy a hablar de este tercer punto, es algo profético. ¿En qué sentido? ¿Qué es tener la conciencia cauterizada? Y aquí voy a meterme un poquito a lo que Dios habló a mi corazón. En este tiempo, los creyentes de la Iglesia Universal de Dios, cada creyente, fue un examen que Dios nos hizo. Pero nosotros teníamos puntos débiles en nuestra mente, emociones, sentimientos y corazón. Estos puntos débiles el diablo comenzó a golpear, a meterse, hasta que logró abrir estas puertas de estos puntos débiles, que no habían sido perdonados, que habían sanado en falso y que Dios sabía que necesitábamos un cambio radical. Y que muchas veces nuestra carne lo impidió una y otra vez. Entonces, ¿qué pasó? El enemigo se metió en estos puntos débiles en todo este año, desde febrero hasta hoy, diciembre, ya que estamos celebrando la Navidad. ¿Y qué pasó? Que estos puntos débiles se metió el enemigo, robó lo que poquito había de Dios, porque habían sanado falsamente, y comenzó a trabajar sutilmente, colocando una conciencia limpia, entre comillas, a una conciencia contaminada y terminando con una conciencia cauterizada. Es así que mucha gente dice ser hijo de Dios, dice conocer a Dios, dice tener a Dios en su corazón, pero su actuar no es coherente con su hablar. Y están convencidos y convencidas de que están bien. Ahora quiero que coloquen mucho cuidado porque esta conciencia cauterizada tiene al pueblo de Dios ciego en este tiempo. Y Dios quiere que entendamos, cuando yo tengo un conocimiento y me pongo a pensar en el conocimiento que estoy recibiendo, con la luz de la palabra, saco de la oscuridad a la luz lo que me está pasando, pierdo autoridad y hay un cambio en mi vida, que es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué significa la palabra cauterizar? Lo voy a hablar muy despacio porque quiero que usted lo entienda, amada iglesia. La palabra cauterizar significa quemar una herida o una parte de la piel con fuego. Lo importante de todo esto es la consecuencia que genera el quemar.
La piel o el tejido cauterizado, escuchen bien, pierde total o parcialmente la sensibilidad. Se vuelve inmune al dolor porque las terminaciones nerviosas se han visto afectadas. Sería aquella que ha perdido la sensibilidad por lo que ha pasado. Quiero insistir en total o parcial, perder la sensibilidad, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ahora llevémoslo a lo espiritual, ante determinadas acciones, omisiones o pensamientos o actitudes que ya no reacciona porque se perdió la sensibilidad, por estar quemada, por ir a cometer repetitivamente pecados. Y cuando hablo de pecados, yo no estoy hablando ni de adulterio, ni de fornicación. Estoy hablando de todos. De mentir, de odiar, de tener resentimiento, de no perdonar, el adulterio, la mentira, el chisme, la discordia, la difamación, etc. Entonces, por exposición continua a todos estos pecados, se ha acostumbrado de tal manera a estos pecados que ya no tiene la capacidad de provocar una respuesta. Estoy hablando de nuestra conciencia. ¿Cómo comienza a ser cauterizada por el enemigo? La conciencia se ha vuelto insensible ante dichas situaciones por todos los pecados que hemos hablado y otros que todavía me faltan. Otro equivalente bíblico sería la dureza de corazón, que viene producto de la insensibilidad. Un corazón de este tipo es aquel que a fuerza de no responder a la voz de Dios se va endureciendo espiritualmente de forma paulatina, sutilmente, y por eso no nos damos cuenta. La conciencia emite un veredicto sobre una conducta, actitud o motivación. La misma respuesta ante la misma situación se va produciendo un efecto acumulativo. ¿Ya? Vamos perdiendo sensibilidad y al final esa área de nuestra conciencia se ha cauterizado. Se ha perdido todo. La mente o la conciencia se cauteriza por A, hábitos de pecado que están arraigados en nuestra vida y que no hemos querido dárselos al Señor, entregárselos a Él. B, por falta de perdón hacia una determinada persona, hacia una situación. C, por el acomodamiento espiritual. D, por la falta de comunión diaria con Él, no tenemos tiempo. Un cristiano puede tener la conciencia cauterizada por causa de que tiene dones, puede seguir predicando. O sea, el cristiano tiene la conciencia cauterizada, es insensible a la voz de Dios, pero como tiene los dones, sigue predicando, sigue hablando de parte de Dios, ya puede seguir orando, es decir, puede seguir haciendo lo mismo de siempre. Está funcionando no por lo que escuche o tenga sensibilidad a la voz de Dios, está funcionando por los dones, no por la vida que lleva, una vida fructífera, una vida no. Sus palabras no bendecirán, escuche, porque no tiene respaldo de vida, es solo un símbolo que retiñe, dice la palabra. Y de eso hay muchos en este tiempo, que dicen hablar de parte de Dios, pero sus corazones, y yo hablo de creyentes, hablo de líderes, hablo de pastores, dicen hablar de parte de Dios, pero no han querido perdonar. Y uno dice, ¿por qué siguen hablando de parte de Dios? Porque lo último que pierdan son los dones. Y los dones el enemigo los va encauzando para su provecho. Es así que vemos que la gente que no tiene a Cristo en su corazón tiene dones y los usan para el mal. Por eso hemos visto gente que tiene discernimiento, que son brujos, brujas, que hacen menjurjes, que hacen rezos, etcétera, etcétera. Y hemos visto algo aquí en Villavicencio y en el Meta. Entonces los cristianos tenemos una batalla permanente dentro de nosotros y es la siguiente: tenemos que mantener la fe y la buena conciencia, tenemos que ponernos al lado de la buena conciencia y no atacarla con argumentos, diciendo que lo que yo estoy haciendo está bien, sí, no va de acuerdo a la palabra.
Y nosotros a veces hacemos eso. Cada vez que se encienda una lucecita de advertencia en nuestro corazón, tenemos que atenderla y no callarla con nuestros argumentos. Entonces, cuando nuestra mente se cauteriza, es una pregunta. Cuando el pecado que cometemos ya no causa en nosotros el mismo sentimiento de culpa, sino que lo vemos como algo normal cuando en realidad no lo es. La reflexión de este día, domingo, es la siguiente. ¿Cómo está nuestro corazón, amada iglesia? ¿Cómo está nuestra mente, amada iglesia? ¿Realmente nuestro corazón late para Dios en este tiempo? ¿Realmente nuestra mente piensa solo en agradar a Dios en este tiempo? ¿En quién estamos nosotros agradando? ¿A quién estamos agradando? ¿A nuestra carne o a nuestra mente? Yo decido nuevamente amar, yo decido perdonar, yo decido avanzar, yo decido seguir a Dios, yo decido leer la palabra, yo decido orar. Nosotros, el Señor nos dio el libre albedrío. Ahora, ¿cómo está su conciencia? ¿Está pasiva? ¿Está dormida? ¿Está activa con la palabra de Dios? ¿O está cauterizada? Lo que Dios me mostraba, que en este tiempo algunos creyentes, líderes, llámelo usted como quiera llamarlo, su mente ha sido cauterizada. Aún están andando en los dones, aún están orando a su manera, aún predican a su manera, pero no le agradan a Dios. Porque no hay una coherencia, porque no hay una vida fructífera, porque su vida no alcanza a impactar a otro. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, intelectual, pero si no hay una vivencia, no va a impactar la vida de la persona. Y va a ser mera palabra. Y la Biblia nos habla que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, el último punto es cómo tener una conciencia limpia. Cómo tener una conciencia limpia. Y esto me hace ver lo que hemos leído en Hechos 24:16, que esto es lo que el Señor nos quiere en este tiempo. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. A mí me duele cuando la gente no quiere perdonar. A mí me duele cuando damos pasos hacia que la persona, mi prójimo, me perdone y rechazan ese perdón. Y luego pueden seguir tan campantes, no sé cómo oran, no sé cómo se atreven a leer la palabra y no sé cómo se atreven a hablar de parte de Dios diciendo que son cristianos. Si a mí me duele que soy una persona humana imperfecta, aún cuánto más le duelerá al Señor. Y esta palabra es para ti, iglesia, en esta Navidad, que el 24 de diciembre, el jueves, que no hay prédica, pero esta prédica, para que tú la veas hoy día domingo, el Señor te dice, iglesia, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios. El Señor está diciendo, iglesia, trata de mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de tu casa, delante de tu familia, delante de tu campo de trabajo y delante de la sociedad. Ahora, ¿cómo tener una conciencia limpia? Entonces, para eso me lleva a la pregunta, ¿qué es una conciencia limpia? Es esa libertad interna de espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y con los demás. Ejemplo, para que tú entiendas un poquito, David era un hombre conforme al corazón de Dios. La clave era el genuino amor de David a Dios y su profundo deseo, escuchen bien, de agradarle a Dios y estar bien con Él. Si tú pierdes ese anhelo, si tú pierdes el deseo de agradarle a Dios, rápidamente no vas a ver las consecuencias. Vienen paulatinamente, sutilmente, y cuando tú te das cuenta, estás caído en una mente cauterizada. El solo hecho de no perdonar a tu prójimo, ya tienes una mente cauterizada. Ahora, por esta razón, una petición de David a Dios era que le mostrara cualquier pecado que pudiera tener en su vida. Es ahí que nace el Salmo 51 y nace el Salmo 32. Ahora, si deseamos tener una conciencia limpia, debemos permitir que el Espíritu Santo examine nuestro corazón y nos muestre las ofensas, escuchen bien, que hemos cometido contra Dios y contra otras personas. Por ejemplo, 1. ¿Has ofendido a alguien con algo que hayas dicho o hecho?
2. ¿Le has mentido a alguien y no has pedido perdón? 3. ¿Has sentido amargura y resentimiento contra alguien? 4. ¿Te has rebelado contra alguien que tiene autoridad sobre ti y no has perdonado? 5. ¿Has sido desagradecido, desagradecida con quienes te han ayudado en este tiempo o en tiempos pasados? El Señor le ha dado a usted, escúcheme bien, amada iglesia, la conciencia para protegerle, para cultivar y confiar en este sistema de alerta, pero debemos comprometernos a tomar ciertas decisiones. ¿Cuáles? Aplique la palabra de Dios. No solamente la lea. Yo no quiero oidores, yo quiero oidores y hacedores. Que usted aplique a su vida diaria la palabra de Dios. Al poner en práctica, escuche bien, su conciencia se fortalecerá porque conocerá mejor el corazón de Dios. Si Dios dice que yo debo de perdonar, pero a mí no se me da la gana de perdonar, estoy comenzando a cauterizar la conciencia. Esa conciencia que ha sido programada por Dios, con un beneficio, con una bendición, y yo la estoy dañando, porque no sé manejarla. Y nosotros la hemos dañado, no la hemos manejado con el manual. ¿Cuál es el manual de nuestra conciencia? La palabra. Pero esta palabra tiene que ser aplicada diariamente a mi vida. Entonces sabemos que si yo no perdono, estoy en tinieblas, porque lo dice Primera de Juan, y dice que es un homicida, y porque no se me da la gana de perdonar, mi conciencia está siendo dañada. Así de fácil. Y sigue un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año. Yo he visto personas que se dejan de hablar, que llevan 3, 4, 5 años, su conciencia está podrida y cauterizada. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era mandarnos con una conciencia limpia, porque Él la diseñó, con una conciencia que tiene monitores de alarma, para que cuando yo cometa algo, ella me avise, y nos mandó con un manual. Pero no hemos sabido manejarla. Entonces, cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, ella se fortalecerá y conoceremos mejor el corazón de Dios. Otro punto, tome sus decisiones por medio de la oración y traiga todo lo que usted tenga al Señor, y recuerde que no todo lo bueno es correcto. Voy a darte algo. Yo siempre, uno dice, bueno, yo escucho la voz de Dios y eso, pero yo quería que mi oración cambiara. Yo quería una oración diferente. Yo no quería caer en la religiosidad que todos los creyentes caen. Y tal vez mi conciencia me avisó que yo iba camino a una repetitiva oración de siempre. Hablamos en lenguas, pa. Y yo una vez caminando, salgo a caminar muy temprano a las 4:30 de la mañana hacia la vereda. Y le dije al Señor que yo quería una relación diferente, que yo quería una relación distinta, que yo quería un hablar con Él distinto, que yo no quería una rutina, que ya estaba cansada de la monotonía y de la rutina, y que por el momento yo le iba a hablar así como te estoy hablando a ti, y que por el momento yo no iba a hablar en lenguas porque no se me daba la gana, que yo quería que Él tocara mi vida, y que Él tocara mi corazón de una manera diferente. Y así, tal vez fui usada, tal vez fui impertinente, pero Dios conocía lo profundo de mi corazón, como lo hizo con David. Y Él conocía que lo profundo de mi corazón le amo rotundamente y siempre quiero agradarle, aunque mi carne muchas veces se revele, porque nosotros no somos seres perfectos. Nosotros los pastores somos seres imperfectos. La única diferencia es que amamos al Señor más que la iglesia, más que el cuerpo de Cristo, y eso nos hace doblegarnos, y eso nos hace tener una vida diferente y distinta, porque ha habido procesos en nuestra vida que el Señor ha impregnado y ha marcado nuestro llamado. Él lo ha hecho, no el hombre, y eso es lo que nos lleva nuevamente a volvernos hacia la cruz cada vez que estamos cansados, atribulados y tal vez nos sentimos perdidos. Y había comenzado así. Pasaron días, pasaron meses, hasta que un día yo tengo unos audífonos y salió una canción, No Llores, de un grupo cristiano, no sé si es de idioma, no me acuerdo, y la letra en ese momento a las 5 de la mañana, tal vez la había escuchado muchas veces, pero era ese día que Dios tenía predestinado para mí. Escuché esa canción
no le dije nada a Dios y comencé a llorar. Y seguía escuchando y comencé a llorar, a llorar, a llorar y no le decía nada. Solamente miraba cómo los pájaros cantaban, miraba cómo el amanecer se iba, cómo la oscuridad iba dispersando, iba amaneciendo y cómo era lo que estaba viviendo en mi vida familiar, en mi vida emocional, como madre, etcétera, como mujer. Y Dios comenzó, ni siquiera me habló. Dios dejó que yo escuchara la canción. Comencé, después de una hora, comencé a bajar hasta llegar a mi casa y ahí comencé a decirle, bueno, Señor. Y el Señor me decía, tú viste la oscuridad, cómo amanecía y cómo se fue dispersando. Tú viste los pájaros cantar, tú viste los árboles moverse con el viento. Eso soy yo, esa es mi naturaleza. Aquí estoy, quiero escucharte. Y es lo que Dios quiere. Que tú salgas de tu zona de confort, que tú salgas de tu comodidad, que la oración que tú has hecho, te voy a decir la verdad, ha sido religiosa, que entregues el ídolo que tú tienes. ¿Sabe qué significa la palabra ídolo? Algo que me aparta y me aleja de Dios. Tal vez tu ídolo es la falta de perdón, tal vez tu ídolo es la amargura que llevas durante años, tal vez tu ídolo es tu esposo, tus hijos, tu nieto. Dios quiere que nosotros sacrifiquemos. Y sacrificio es entregarle a Dios lo que me cuesta. Y eso habló Dios a mi corazón. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, que esa es una experiencia mía, que yo te estoy contando, iglesia, acepte obedecer a Dios. Cuando usted desea hacer las cosas a la manera de Dios, siempre se preguntará, ¿qué quiere Él que yo haga? Cuando nosotros andamos por el camino correcto, nosotros debemos de preguntarnos siempre, si tenemos la conciencia sensible y limpia, Señor, ¿qué tú harías en mi lugar? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Es lo primero que debemos de preguntar. Esta práctica le permitirá discernir y seguir la dirección de Dios a través de la palabra y seguir una línea. Ese es el nuevo camino para el año 21 que Dios quiere hacer con nosotros. Luego desarrolle una sensibilidad más profunda a la reprobación del Espíritu. Escuchemos bien, debemos reconocer la diferencia entre la reprobación del Espíritu Santo y la condenación del enemigo. El Espíritu siempre nos muestra exactamente aquello por lo que invitamos a arrepentirnos a través de la conciencia. Nos da una sensación de culpabilidad cuando mi conciencia está siendo sensible al Señor. Y su reprobación tiene el propósito de regresarnos a Él. Siempre. Entregue a la voluntad perfecta de Dios. Debemos de entregarnos. Pero si yo hago lo contrario, entonces hay insensibilidad, no hay culpabilidad y estamos siendo guiados por el enemigo y esto lleva a una condenación y a una muerte espiritual, a una conciencia cauterizada. Y podemos hablar de parte de Dios, podemos decir que somos cristianos y podemos tener una mente cauterizada. Entréguese a la voluntad perfecta de Dios. Si usted se entrega cada día como sacrificio vivo, quiere decir matar los deseos de mi carne, su radar interior estará más cerca del Señor. Luego, al rehusarse a seguir el modelo del mundo y renovar su entendimiento conforme a la mente de Cristo, podrá comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es el modelo del mundo? Me la hacen, me la pagan. ¿Cuál es el modelo del mundo? Voy a mentir para no querer perdonar. ¿Cuál es el modelo del mundo? Me dañaron, me hicieron y nos hacemos víctimas. ¿Cuál es el modelo del mundo? Amargura, resentimiento. El Señor quiere que nosotros nos salgamos de ese modelo que Él no nos diseñó, ni nuestra mente, ni nuestra conciencia, para que nosotros le sirvamos al mundo. Y hay una frase que quiero dejarte. Dice, cuando estamos bien con Dios y con el prójimo, tenemos una conciencia limpia. Esto es una enseñanza que quise darte para que tú entendieras que el Señor nos mandó con una conciencia limpia, que el Señor nos mandó con monitores o radares, con alarmas, que a través de nuestro caminar en la vida, la conciencia se contaminó, la conciencia se ensució, la conciencia se fue pudriendo y que llegamos una vez a conocer a Cristo y Cristo la limpió, nos la volvió nueva porque formatea todo, ¿ya?
y que nosotros, con nuestras decisiones, con el tiempo, una vez de haber aceptado a Cristo, es formatear nuestra mente, nuestra conciencia para el bien. Con el tiempo nosotros alimentamos nuestra carne y hemos contaminado nuevamente nuestra conciencia hasta el punto de que el enemigo la ha cauterizado, porque no entregamos esas áreas débiles que teníamos delante del Señor. El área débil para las mujeres son las emociones y los sentimientos. Y el área débil para los hombres es la razón. Todo lo racionalizan y no pueden entender lo milagroso que es Dios. Así que quiero dejarte en esta Navidad que el día 24, antes del 24, yo tengo ese hábito, antes del 24, una hora antes del 24, una hora antes del 31, esté donde esté, así esté en mi casa, así esté, me arrodillo delante del Señor y le pido al Señor qué es lo que quiere que yo haga para el año 21 y qué es lo que es mi vida para Él. Y yo quiero que tú puedas decirle al Señor, Dios está agradado de tu forma de ser, Dios está agradado de tu corazón. Tú le has agradecido a Dios por el mismo hecho de mantenernos vivos delante de Él en este tiempo de tanto espíritu de muerte por esta pandemia. Tú le has agradecido, como yo decía en el devocional del viernes, tú le has agradecido al Señor por el techo que tienes, por la comida que tienes, por la familia que tienes, haciéndose a la familia perfecta. Le has agradecido al Señor por haberte mantenido viva, por haberte dado el trabajo, por permanecer que tú comieras una comida o 3 veces al día una comida. Dios quiere que tú le agradezcas a Él. Y si tú quieres mantener una conciencia limpia, hay una fórmula: estar en paz con Dios y estar en paz con el prójimo. Sea tu hermano, tu hermana, tu esposo, tus hijos. Y eso es lo que quiere el Señor hacer en este tiempo. Así, amada iglesia, que nos esperamos el próximo domingo, porque voy a dar una palabra profética, voy a estar dando una dirección pequeña de lo que Dios quiere y vamos a estar orando delante del Señor. Así que los invito a que usted haga esta oración conmigo, a que usted pueda avanzar en humildad y reconocer el primer paso para poder cambiar, es reconocer que estamos mal. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por el 24 de diciembre, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hasta aquí tú nos has provisto, Señor. Te damos gracias por ayudarnos a entender qué es la conciencia, el valor de la conciencia, la importancia de tener una conciencia limpia y lo que genera una conciencia cauterizada. Enséñanos a ir más allá, Señor. Toca los corazones, Señor. Que esta palabra produzca fruto, Señor, en la vida de cada persona que entra y ve esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú toques los corazones, que tú coloques una sensibilidad. Quita toda estrategia del enemigo, Señor, de tener mentes cauterizadas, Señor. Vuélvalas a la cruz, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Y que tu pueblo vuelva a acercarse a ti, Señor, de una manera, Señor, radical, no tibia, Señor, de una manera fuerte, Señor bendito. Porque a ti te gustan las cosas radicales, no las tibias, Señor. Gracias. Bendice a cada uno, Señor, que este 24 de diciembre puedan pasar en familia. Y si el diablo destruyó la familia, Señor, que puedan orar allí donde están, Señor. Puedan orar y podamos valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Así estemos solos, Señor, o solas, que tú estás a nuestro alrededor y que nos mantiene vivos, Señor. Y que sigamos orando por cada familia que el diablo ha destruido este año, por cada hermano mayor, por cada primogénito que ha tomado malas decisiones, Señor. Señor, oramos por cada familia, para que tú la tomes, Señor. Ellos son grandes y cada uno tiene que dar cuenta delante del Señor y tomar las mejores decisiones. Lleva a la cruz a cada familia, especialmente la mía, Señor. Y haz tu perfecta voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo para celebrar el fin de año y tener una palabra directiva de parte de Dios. Bendiciones. Si tú conmigo andas, todo irá bien. Si tú mi vida guías, todo irá bien. Si tú me das la risa, todo irá bien.
que yo andaré por siempre con el Rey.